¿Cómo tener una carrera musical sostenible? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Llegamos una semanita después porque estuvimos desde For Music y desde Agora participando en Circulart, que es uno de los mercados más importantes en Latinoamérica para la música independiente. Estuvimos conociendo personas, mostrando nuestros proyectos, tanto este podcast como los procesos que estamos trabajando desde For Music en la paralela. Entonces nos retrasamos un poquito con esta edición del podcast, pero aquí estamos de nuevo, muy contentos de hablar de un tema que para mí es muy importante y es pensar en la sostenibilidad de un proyecto, o sea, cómo tener un proyecto musical sostenible. Se puede pensar la sostenibilidad muchas veces como desde la parte económica, incluso es una palabra que en el mundo también se habla mucho en términos medioambientales. En este caso, con un proyecto musical sostenible, sí está la parte económica, o sea, cómo tener un proyecto que, digamos, se pueda tener durante un tiempo largo con una inversión y que después tenga un retorno y eso permita pues que el proceso continúe. Pero no solo es eso importante, sino también hay que pensar en la sostenibilidad de el artista como persona, ¿cierto? Como esa capacidad que tiene el artista de seguir adelante, de seguir creando, de seguir produciendo música que le permita tener una carrera sostenible durante el tiempo. Pensemos entonces que en el ecosistema musical, el epicentro, o sea, como la materia prima para que todo el resto de cosas se desarrollen, parten desde el proyecto artístico, desde el artista solista, desde la agrupación, y a partir de lo que esta persona o este grupo de personas hagan, es que todo el resto de personas que estamos en este ecosistema trabajamos. Entonces de ahí pues, salen los managers, los bookers, los sellos, las editoras, los community managers, bueno, todo parte alrededor del trabajo del artista. Entonces el artista es como la materia prima, o pensémoslo, si estuviéramos en una empresa con una producción de un producto, el artista es como la fábrica o la máquina, ¿cierto? El que saca ese producto adelante. Y como es de donde sale la producción, pues hay que cuidar esa planta o esa máquina para no sobreesforzarla, porque si uno la sobreesfuerza o no la cuida, pues en algún momento se daña, no salen los productos y todo el resto de la empresa, el administrador, el comercial, toda la cadena de distribución, pues no tienen con qué trabajar. Asimismo pasa en el contexto musical. Entonces, trabajando un proyecto artístico, siempre hay que pensar en el bienestar del artista, porque es el que permite que todo esto suceda. Y el bienestar parte muchas veces de pensar los proyectos musicales desde el artista mismo, desde la persona o desde el grupo de personas, por ejemplo, si hablamos de una banda. Entonces, si uno quiere tener una carrera sostenible, que dure un periodo de tiempo largo, hay que saber cuidar esta persona. Para mí, siempre que hablo con artistas o proyectos que están comenzando, siempre les digo, hay que tener un proceso sostenible desde el ser. O sea, cómo este proyecto artístico es coherente con la persona, es coherente con lo que piensa, con lo que es, con la forma de vestir, con la forma de expresarse. Muchas veces cuando uno entra a la industria, empieza a ver que hay tendencias, que hay cosas, digamos, que están muy posicionadas y se cree entonces que para lograr cierto éxito hay que sumarse a esas tendencias o a esas cosas que están funcionando. De cierta manera sí, o sea, hay que aprovechar esas oportunidades que hay en el medio. Sin embargo, siempre lo más importante es sumarse a esas oportunidades, pero cuando son unas oportunidades para ti.
para tu proceso. ¿A qué voy con esto? Muchas veces, hablemos por ejemplo de la música como mainstream o comercial. Entonces hay una fuerte tendencia pues como a que la gente luzca de manera sensual, luzca de manera, digamos, que aparente cierta, digamos, estatus socioeconómico, de riqueza, que porque eso es como lo que está en tendencia, pero eso va en contra de la persona, de lo que es. Pensemos, por ejemplo, en una artista mujer que se le exige cierta vestimenta porque hay que lucir sensual, y eso es lo que está pegando. Puede que esa mujer no quiera expresar su sensualidad desde la apariencia de la ropa, y se siente incómoda y se sienta, digamos, como sexualizada. Esto puede ser un gran error porque entonces va a ser un proceso que al cabo de unos meses o de unos años esta persona va a explotar y dice no quiero más esto, o sea, esto no es lo que yo soy, y deja el proceso tirado. Entonces, incluso viéndolo como negocio, pues fue sobreesforzar el proceso o la máquina, ¿cierto? Fue un proceso que no fue pensado para cuidar a esa persona. En el medio urbano también vemos mucho, por ejemplo, a los artistas se les exige como toda esta ropa de lujo, las cadenas y un montón de cosas, o incluso en escenas pasadas también, en el rock siempre como esta extravaganza, todo esto, y puede que en algún momento la persona diga, no, yo no soy esto, o yo no sé por qué me metí como esta vaca loca de lucir algo que no soy, y el proceso se va a ver perjudicado, porque la persona dice, esto no es lo que yo soy, o desde las letras, desde las personas con las que me tengo que rodear, si la persona no se siente como en algún momento esto se acaba. Entonces siempre hay que tener muy presente este bienestar y este cuidado al artista. Y incluso a veces no tanto como desde esas cosas externas, sino también desde sus propias capacidades. Esa persona en qué es buena y en qué se siente, digamos, potente o útil dentro del ecosistema artístico, desde lo que es capaz de hacer. Quiero, por ejemplo, que pensemos en Avicii, o sea, un super DJ, productor, empezó a surgir dentro de la escena musical gracias a esas canciones que lograba crear, y en algún momento la industria le empezó a exigir, para hacer, digamos, más dinero, tener que salir a dar shows como DJ. Él era una persona que su virtud o digamos, su lugar donde se sentía cómodo era el estudio creando canciones. Cuando se le exige salir a un escenario, esto lo hacía sentir supremamente ansioso. Y esta exigencia de la industria hizo que esa ansiedad él la empezara a manejar a través de consumo de alcohol. Y esto le empezó a traer un montón de problemas de salud, de más ansiedad. Y en algún momento fue un artista que en una situación pues lamentable, muy joven, muere. Y es un proceso que no fue sostenible en el tiempo, porque pudo haber sido un artista que siguiera creando muchísimos más años buena música y que construyera esa audiencia, pero de pronto pensando más en un proceso desde el estudio, desde donde él se sentía cómodo. Entonces hay que pensar mucho estos procesos para que sean sostenibles y logren persistir desde el ser, desde la persona. Yo hago un símil y es como si estás pensando en hacer una olla, ¿cierto? Entonces la olla es, por ejemplo, ese gran artista. Pero la persona está, o la materia prima es la madera, ¿cierto? Por más que quiera hacer una olla de madera, se va a terminar quemando. Pasa lo mismo en este ecosistema. Si tienes un artista que tiene unas grandes virtudes, pero se le forza algo, en algún momento se quema. Entonces sí es muy importante siempre tener eso presente. Y ahora, los procesos comienzan con una identidad, con unas formas de expresarse que puedan ser cercanas al artista, y esto permita tener un proceso que perdure. Sin embargo, esos procesos también pueden evolucionar con la persona. Pensemos cuántos artistas empezaron jóvenes con un proceso en algún ritmo o en alguna escena, y con el tiempo pues fueron ellos madurando, fueron creciendo como personas, empezaron a tener familias, y esto hizo que tuvieran que incluso cambiar
la forma de expresarse, el tipo de música que hacían, pues porque ya no lo sentían propio, o sea, ya no eran las personas de 20, 25 años que estaban detrás de la fiesta, digamos, de tener mucha actividad, sino que ya eran, pues, gracias como a su producto artístico, lograron permanecer en el medio durante varias décadas y ya, entonces ya son personas adultas, con familia y quieren hablar de eso, pero quieren seguir siendo artistas musicales. Esto hace que cambien un poco, digamos, las formas, los géneros, las letras, y eso está bien. Eso incluso puede llevar a que las audiencias se confundan un poco, pues digan, no, pero es que yo seguía, era al Daddy Yankee de la discoteca y ahorita es el Daddy Yankee cristiano. Bueno, puede que haya personas que ya no sigan o ya no consuman el nuevo contenido, por ejemplo, de este artista. Pero habrán personas que también crecieron con el artista y están en un punto donde comparten la visión de él. Entonces está bien evolucionar y también siento que es la forma de que el artista continúe siendo una persona creativa acorde a lo que es. Y bueno, habrán personas que ya no comparten esto, pero habrán otras nuevas que sí. Entonces está bien hacerlo y está bien evolucionar. Pensemos, por ejemplo, en artistas como, no sé, Natalia Lafourcade, que empezó en un pop, muy pop, y luego ya se fue encontrando con un montón de ritmos y expresiones muy desde lo mexicano y lo fue integrando, ¿cierto? Entonces empezó en un pop muy anglo y ahorita de pronto puede sí seguir siendo un pop, pero un pop que rescata muchas cosas de su nacionalidad, de su forma de ver el mundo hoy en día. O todos sus artistas de que empezaron en Disney o en Nickelodeon, que fueron creciendo y fueron madurando y eso también fue evolucionando. Entonces, resumen un poco con este tema de la sostenibilidad es que es muy importante si se quiere tener un proceso largo artístico, que se cuide de la persona, que se cuide del artista y que se cuide desde pensar si la música es coherente con lo que es y que está hablando de lo que le gusta, si esa música que hizo la siente tan propia que él va a salir con toda a promocionarla, a hablar de ella sin miedo, sin pena. Entonces es muy importante. Y el otro punto que también es fundamental es pensar en la sostenibilidad económica, en cómo un proyecto musical pues no se vuelve un problema económico. La música o los proyectos artísticos son proyectos donde hay que hacer unas inversiones prolongadas antes de que empiece a haber un retorno significativo. Pero entonces esto debe estar planeado, esto debe estar pensado, esto debe estar, digamos, con unos objetivos claros. Bueno, yo voy a estar invirtiendo tantos recursos, sean económicos o de tiempo, durante este tiempo. Quiero llegar a estos objetivos para que entonces empiece a haber un retorno. También desde las posibilidades de cada uno. Muchas veces nos llenamos como de unos referentes de la industria, de cómo se deben hacer las cosas, de cómo están haciendo las cosas artistas que ya están posicionados. Y esto puede ser peligroso debido a que muchos de nosotros no tenemos esos capitales y entonces pasa mucho que un artista que está comenzando dice, no, listo, yo voy a grabar mi canción y voy a salir con un videoclip el berraco, porque es que así lo están haciendo los artistas que yo sigo. Y se gastan un montón de presupuesto en una primera canción que obviamente no tiene el impacto que se desearía, pues porque es la primera canción, no tiene una comunidad detrás y se gastó un montón de plata que le puede servir en su proceso, que si hubiera pensado de mejor manera hubiera permitido un proceso más largo, más sostenible, que le permitiera crecer. Además, porque de pronto ese artista no sabe que detrás de esos grandes referentes hay unos equipos de trabajo enormes, hay unos capitales también muy grandes y hacen posible eso que uno está viendo, que sí es un videoclip, es una canción, pero también hay una red y hay unas cosas que uno desconoce y se pueden hacer malas inversiones. Entonces, este tema económico también es muy importante porque también incluso va hacia el cuidado del artista y de las personas que lo rodean. Ya hablamos del cuidado como del ser, de que la música exprese lo que es, con lo que se siente cómodo, pero también hay una gran presión y es si uno está haciendo una inversión y una inversión grande y no ve los resultados, uno también se empieza
a presionar y a confundir y esto puede traer unos problemas grandes. Entonces sí hay que pensar también la parte económica de cómo ir haciendo inversiones en pro del crecimiento, pero que no sea un gran riesgo o un problema a largo plazo. Entonces pensar la parte económica es muy importante, claro, cuando se está empezando y no hay dinero, y entonces estas inversiones hay que cuidarlas, pero también hay que ser estratégico cuando sí hay dinero. Hay muchas veces que artistas que consiguieron, digamos, la fama rápida o de forma instantánea y no estaban preparados para esto. Este gran flujo de dinero también hace que las carreras no sean sostenibles porque son personas que no estaban listas emocionalmente para todo lo que conlleva tener acceso a estos recursos. Entonces vemos también artistas que les llegó una gran cantidad de dinero y se vuelven locos. Entonces empiezan a comprar bobadas, empiezan a tener problemas de consumo, pues porque tienen acceso a la plata y nadie que les diga, hey, cuida esto. Entonces también es un componente que hay que cuidar, ¿cierto? La plata desde cuando no hay que medir muy bien las inversiones para que no se gasten, pero también cuando sí hay, que eso no conlleve a que se acabe el proceso por gastarlo de una forma nociva o que no permita también pues el proceso en el tiempo. Entonces hay que cuidar también cuando hay y cuando no hay. Entonces, un poco esto era lo que quería expresar en este podcast y es pensar la sostenibilidad de un proyecto artístico desde estos dos grandes bloques. Uno, la persona, porque es, digamos, la materia prima de toda la industria musical, entonces hay que cuidarla para que sea un proceso que esté presente durante muchos años. Y lo mismo desde los recursos económicos, porque si no se cuidan, pues también van a haber problemas. Y conozco muchos procesos que lastimosamente no se pensaron así y por alguno de estas dos razones, pues o la persona estalló y dijo, no, yo no quiero más ser artista porque me cansé de aparentar lo que no es. Y también por el lado económico, pues familias o inversiones muy grandes que no terminaron en nada y se desperdiciaron los recursos valiosos porque no se pensó en esta sostenibilidad también desde el lado económico. Entonces, bueno, muchas gracias por estar en este podcast. Recuerde seguirnos, comentar y quisiera hacer una invitación y es que le envíen este podcast a una o dos personas que ustedes creerían que les puede servir esta información, este contenido y ya saben, síganos en las redes de Bajo un Coyote, de For Music, de Ágora Sonora para estar actualizados de estos temas.